Bueno, hermanos, una vez más dando gracias al Señor por el privilegio que nos permite de conectarnos y de compartir su palabra. Así que démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy agradecidos contigo, Señor, por el privilegio de conectarnos, de compartir tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que nos acompañes con tu presencia, que nos des discernimiento, entendimiento, Señor, y que tu palabra sea relevante a nuestras vidas, Señor. Háblanos, Dios, porque necesitamos escuchar tu voz y recibir tu dirección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo que tenemos para compartir de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar de un tema muy interesante al interior de nuestras familias. Y esto tiene que ver con levantar un altar para Dios. Un altar para Dios. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer y de manera muy interesante y de manera muy importante mejor, a través de nuestras familias. Hacerlo en nuestros hogares. Cuando uno mira en la Escritura cómo se relacionaban los grandes hombres de la fe con Dios, notamos fácilmente que todos ellos levantaban altares al Señor. Levantaban altares al Señor. ¿Y qué era un altar? Realmente un altar no era una cosa diferente a un montículo de tierra o de piedras donde pues se colocaba un animal para el sacrificio y entonces allí se quemaba y el humo subía como olor fragante, grato al Señor. Pero también se levantaban altares en otras ocasiones donde pues no había sacrificios de animales, pero se levantaban esos altares como lugares en donde podía adorarse a Dios. O también como conmemoraciones de hechos, de actos que Dios había hecho, para que sirvieran de recordación, de memoria, donde o cómo Dios había actuado de una manera especial. Y entonces si nosotros pues pensamos en el propósito que tenemos para el año 2023, pues Dios nos ha dicho que es el año de contar los hechos poderosos de Dios. Y en el versículo que tenemos de enfoque, el Salmo número 78, versículos 4 a 7, dicen: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y entonces, hablando nosotros acerca de esta necesidad que tenemos de contar a nuestras generaciones los hechos poderosos de Dios, pues cuando pensamos en los altares y que también eran monumentos levantados de alguna manera para que recordara el pueblo, para que los hijos, sobre todo, las generaciones venideras recordaran los hechos poderosos de Dios, pues yo creo que esto nos llama mucho la atención acerca de cómo estamos nosotros levantando altares o qué tipo de altares estamos levantando. Cuando miramos en la Escritura y vemos la relación de los grandes hombres de fe con Dios y vemos que todos ellos levantaron altares, pues nos llama la atención y por eso en este tema queremos compartir, número uno, ¿dónde están esos altares en la Biblia? ¿Es bíblico levantar altares o cómo es que Dios espera que nosotros contemos esos hechos poderosos a nuestras generaciones, pero que no se olviden, para que aprendan a temer y a confiar en Dios, nuestras generaciones? Altares en la Biblia, pues tal vez el primer altar que aparece en la Biblia, cuando no explícitamente nosotros vemos allí época entre Caín y Abel, época ahí entre ellos, vienen y dice la Escritura por allí en Génesis capítulo número 3 que vinieron ellos a presentar ofrenda al Señor. Pues eso se hacía a través de un altar, aun cuando allí la palabra altar en el libro de Génesis, pues por lo menos yo no la encontré. Y la primera vez que encontré la palabra altar realmente tiene que ver en la relación de Noé con Dios.
Y allí en el capítulo número 8 del libro de Génesis, el versículo 20, vemos a Noé levantando un altar. Dice la escritura, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé aquí levantando un altar para hacer un sacrificio a Dios, un sacrificio de olor grato al Señor. Pero luego encontramos a Abraham. Abraham, cuando recibe la promesa de Dios, cuando recibe el llamado de Dios, Abraham reacciona de esta manera. Dice Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí vemos a Abraham no levantando un altar para hacer un sacrificio, pero sí está levantando un altar como recibiendo una promesa, en esa esperanza de Abraham en Dios, recordando ese momento específico de su vida, de su relación con el Señor. Hay un poquito más adelante, versículo número 8, después que él ha recibido la promesa, entonces dice ahí, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí a Jehová, altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos una característica específica de Abraham y que debemos guardar todas las personas que seguimos su ejemplo, que somos a la larga afectados por su fe y beneficiados por su fe. Fíjense que Abraham cambia el lugar de residencia y tan pronto como llega allí a su nuevo lugar, él planta su tienda e inmediatamente en el lugar donde él vive, entonces allí levanta un altar de gratitud, un altar para separarse, un altar para hacerse, para santificarse, para consagrarse al Señor. Porque es que después que nosotros recibimos promesas del Señor, también nos corresponde realmente guardar esa vida de santidad, esa vida de separación, esa vida de limpieza. Y eso tiene que ver con el altar que estamos levantando al Señor. Pero en Abraham también vemos un poquito más adelante, después que Abraham se separa de Lot, y entonces Dios le muestra las tierras que le va a dar y la manera en que lo va a levantar, lo va a prosperar mucho más allá de lo que ya era. Mire que Abraham dice de esta manera, dice allí, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Tan pronto cambia el lugar de residencia, lo primero que él hace, levantar un altar al Señor. La gratitud, la adoración, la oportunidad de tener un lugar para poder adorar a Dios. La relación de un hombre consagrado a su Dios. Pero en Abraham también vemos que como la vida avanza, pues esa relación también implica tremendos sacrificios, tremendas entregas que nosotros debemos tener, esa separación verdadera, y a veces no es tan fácil. Y allí podemos recordar a Abraham en el capítulo número 22, el versículo número 9 del libro de Génesis, dice la escritura, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Este es el altar de la entrega, este es el altar del sacrificio, este es el altar del costo que verdaderamente tiene el seguir al Señor. Cuando entregamos toda nuestra vida, cuando lo mejor de nosotros es entregado al Señor, que no se lo retenemos. Y esos son momentos, hitos en la historia de la vida de Abraham, pero también hitos en la historia y en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Tenemos momentos de recibir promesas. Oye, levantemos un altar allí. Tenemos momentos de gratitud como Dios nos bendice.
Tenemos momentos de consagración al Señor, oportunidades en que hemos cambiado verdaderamente nuestras vidas para llevar vidas separadas, apartadas para Dios, consagradas al Señor. Pero también momentos de tremenda entrega, de tremendo sacrificio, también son momentos que deben ser recordados. Pero ¿fue solamente Abraham, fue solamente Noé quienes levantaron altares? Creo que no. Nosotros podemos seguir ahí viendo la línea de personajes y patriarcas de la Escritura, y vemos a el hijo de Abraham, Isaac, levantando altar al Señor. Génesis capítulo número 26, versículo número 25, la Escritura dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aquí vemos, pues claro, había Isaac recibido esa manera, esa relación. Él había vivido dentro de esa relación de que Abraham, su padre, pues oiga, tenía con Dios, y ahora estaba imitando. Había aprendido a hacerlo, había aprendido a relacionarse con el Señor. Vemos que luego Jacob levantó también altar al Señor. Génesis capítulo 35, allí puede encontrar usted cómo Jacob levanta ese altar al Señor. Pero avanza el tiempo y también vemos nosotros a Moisés. Moisés capítulo número 17, versículo 15 dice: y Moisés edificó altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés levantando un altar para recordar y para mostrar a las generaciones que Dios lo había respaldado, que Dios era el general de los ejércitos, que Él iba delante de él como estandarte y que lo guardaba. Más adelante vemos a Moisés levantando un altar al Señor. ¿Por qué? En gratitud, por adoración, cuando él recibió los mandamientos. Allí en Éxodo capítulo 24, creo, por ahí está allí Moisés levantando ese altar. Levantaron altar al Señor Josué, Salomón, David. Levantaron altares al Señor como manera de mostrar su adoración, de pues poder ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios. Pero también levantaron altares para recordar a ellos, pero también a las generaciones, los hechos, las maravillas que Dios había hecho. Y por eso, mis amados hermanos, es que quiero que en esta mañana nosotros hablemos de la necesidad de levantar un altar al Señor. Que cada uno de nosotros como creyentes tengamos y levantemos y tengamos, mejor, y mantengamos un altar de adoración al Señor. Y pues no tiene que ser realmente un altar como un montón de piedras. No quiero que vayas a tener un montón de piedras o que tengas una gruta allí en tu hogar, en tu casa, un lugar ahí especial como una capilla, una cosa así. No me estoy refiriendo a ese tipo de altares. No estoy pensando en retablos y cosas que tú puedes hacer para allí tener como un lugar muy especial, pero muy espiritual. No, hermano mío, yo creo que la Escritura nos está llamando a hacerlo de una manera diferente. El altar que Dios sí quiere, creo yo, que nosotros debemos levantar, es ese altar que nos va a permitir reflejar nuestro compromiso con el Señor, pero también educar a nuestros hijos en la fe y en la búsqueda de la presencia de Dios. Un lugar para poderle enseñar a nuestros hijos acerca de la salvación, de la vida eterna. Y no tiene pues el ánimo de pues que levantemos ahí es un montón de piedras que nos digan o nos signifiquen alguna cosa. No, nos estamos refiriendo es más bien a ese momento devocional, a ese tiempo especial que al interior de nuestro hogar tenemos para compartir cosas que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Muchas personas llaman a este tiempo devocional el altar familiar.
el altar familiar. Nosotros pues tradicionalmente lo hemos llamado como el Día de la Familia. A ese altar es que nos queremos referir. No se trata de un altar de piedras o de tierra. Entre otras cosas, recuerda que ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios. No ofrecemos sacrificios a Dios, mucho menos de sacrificar animales. No se trata de eso. El sacrificio que Dios requirió, ya el Señor Jesucristo lo hizo una vez por todas por nuestros pecados. El sacrificio perfecto el Señor lo ofreció. El sacrificio que necesitábamos, Él lo ofreció. Así que hoy día, pues ya no tenemos tipo de necesidad, mejor, de ese sacrificio, porque Jesús ofreció el sacrificio completo. Pero ¿a qué sacrificio sí nos estamos refiriendo? Es que la Escritura dice, libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados, aquí es donde yo quiero detenerme un momento. Levantar un altar hoy es ofrecernos a Dios, cada uno de nosotros, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuánto más si lo podemos hacer en familia, ofrecer nuestra familia como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y quizás, hermano mío, usted pueda notar aquí que no, es que de pronto aquí hay una contradicción. Una cosa es sacrificio y otra cosa es vivo. El sacrificio tiene que ser muerto. Bueno, Dios quiere que tú y yo muramos al pecado, ¿verdad? Y que como vivos de entre los muertos nos ofrezcamos a Dios. Que nuestra vida de santidad sea ofrecida al Señor. Ese es el sacrificio que verdaderamente el Señor está esperando. Ahora, muy de acuerdo con lo que Dios nos ha hablado para este año, el enfoque de contar a nuestros hijos los hechos poderosos de Dios para que ellos aprendan a confiar en Dios. Pues, cuánto más interesante será levantar esos altares familiares, que en nuestra familia, en nuestro hogar, qué manera más fácil de poder enseñar a nuestros hijos acerca de la fe, acerca de los caminos del amor de Dios, acerca de la salvación, pero también acerca del carácter de Dios. Son esos momentos especiales que nos reunimos como familia y entonces allí podemos contar a nuestros hijos esos hechos poderosos. Un momento especial, apartado, dedicado para que nuestras generaciones reciban la enseñanza acerca de nuestra fe, acerca de nuestro Dios, acerca de su carácter. Así que estamos hablando es de ese altar familiar, de ese día de familia, ese tiempo apartado, que por ahora podemos hablarlo de una vez a la semana, que usted una vez a la semana se pueda reunir con su familia y allí tener este tiempo especial, este tiempo devocional. En palabras sencillas, hermano, le puedo decir que altar familiar, día de familia, es ese tiempo en el día, pues donde la familia, papá, mamá, hijos, se unen para adorar a Dios. Eso es levantar un altar al Señor. Que como familia tengamos un tiempo devocional específico, apartado para el Señor. Que cómo se hace, que cómo, porque usted puede decir, no, pero es que como yo no soy pastor, es que como yo no me sé la Biblia, es que, no. ¿Qué estamos esperando? Cosas sencillas, que papá, mamá, hijos o hijo se puedan reunir
Un tiempo especial, claramente definido y acordado. No tiene que ser en la madrugada, hermano. Tampoco tiene que ser tan tarde cuando los hijos ya están dormidos. Que Dios nos dé la creatividad, pero también la decisión para encontrar el momento, el día y la hora semanalmente que lo vamos a dedicar a este propósito especial, nuestro altar familiar, nuestro día de familia, que nos podamos reunir. Acordemos ese tiempo donde todos los miembros de la familia puedan estar dispuestos y disponibles. No tiene que ser una hora, hora y media. No, hermano, si son 20 minutos, si es 30 minutos, está bien. No nos compliquemos con el programa que vamos a cumplir. Primero es que determinemos el día y la hora. El día y la hora. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Pues como lo hemos venido hablando, solamente 3 cosas. Por una parte, queremos que usted en familia, usted pueda participar de una comida, donde todos quizás metan la mano, donde pues todos participen en la elaboración de esa comida especial, donde todos puedan opinar y querer que participen en la cosa. Número 2, es que tengan un tiempo para jugar, para divertirse. Los que tienen hijos pequeños, que es que ya me duele la espalda, que no me puedo tirar al piso con mi hijo. Es tiempo de hacer ese sacrificio, hacer ese esfuerzo. Eso lo van a recordar sus hijos. Si tiene hijos pequeños, es tiempo de participar de juegos con ellos. Si son más grandecitos, pues entonces habrá otros juegos de mesa, habrá otras maneras de divertirse, pero que puedan participar todos alegremente de ese tiempo. Pero número 3, es que se tenga ese tiempo devocional, donde leemos un pasaje de la Escritura. Si leemos un pasaje de la Escritura, que lo hagamos con entonación, quizás hasta que lo dramaticemos, quizás que le pongamos la creatividad para pues no solamente leerlo, sino comentarlo. Y hermano, no tiene que ser cosas tan complicadas. Quizás sea sencillamente leer y memorizar un versículo, si los hijos son ya más grandecitos. Tenemos que volver a la época de memorizar. Mire que en estos días veía un documental acerca de que cada día nos estamos haciendo realmente más tontos. Ya no memorizamos, ya no usamos la memoria, ya no, la lógica como que tampoco nos funciona mucho y los psicólogos andan por ahí como medio asustados de que nos estamos entonteciendo. Y yo creo, hermanos míos, que esto tiene que ver con que ya no memorizamos. Memoricemos la Escritura, hagamos juegos para pues memorizar versículos. Escoja usted una versión de la Biblia que le parezca agradable, entendible, chévere, y entonces memorice con su familia, memorice con sus hijos versículos. Jueguen a hacerlo, jueguen a encontrar preguntas y respuestas de la Biblia. Que leamos un pasaje. No tiene que ser tan largo. Mire, la reunión completa, si usted la hace de 20 minutos, para que sus hijos no se desesperen, está bien. Si es de media hora, no le ponga pues límite a eso, sino que sea un tiempo especial. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y nosotros teníamos esta costumbre, el día de la familia, lo llamábamos nosotros, pues eran tiempos muy especiales. Saben, nuestros hijos, ellos aprendieron mucha escritura en esos tiempos de familia. Días especiales de familia. Entonces, comer, jugar y un tiempo devocional. Sea leyendo, sea orando, sea comentando los hechos poderosos de Dios, los que ha hecho y están en la Escritura, o los que Dios está haciendo en estos tiempos. Si los hijos son adultos, no podemos realmente pues hablar acerca de los testimonios que Dios está dando en estos tiempos. Claro,
¿Podemos invitar personas cercanas a nuestra familia para participar de este día de familia? Claro que sí. Hay personas en la iglesia solteros, hay personas en la iglesia jóvenes que están solteros. Podemos incluirlos dentro de nosotros. Pero si es un jovencito y sus padres no son creyentes, ¿no es una buena oportunidad para reunirse y para hablar de estas cosas? Y mire que esas reuniones siempre van a ser reclamadas por la misma familia. Eso se vuelve una buena costumbre y los seres humanos, y más los que seguimos al Señor y creemos en Él, sabemos que cuando vamos aprendiendo más del Señor, más nos vamos enamorando de Él. Más nos vamos enamorando de Él. Así que, mis amados, levantemos ese altar familiar al Señor. Es nada más ni nada menos que acordar con la familia un tiempo especial, un día y una hora, en que vamos a hacer 3 cositas. Vamos a comer, vamos a jugar y vamos a tener una lectura o un devocional, una oración, según tu creatividad. Juégatela. Y entonces verás que vas a tener reuniones muy especiales. Número 3, es que estas reuniones generan unos beneficios increíbles. A más de que realmente nosotros podamos contar los hechos poderosos de nuestro Dios, que en un sentido es preocuparnos por la salvación de nuestros hijos, que nuestros hijos tengan clara su fe y ellos puedan desarrollar su fe, su relación delante de Dios. Pues hay beneficios que me llaman poderosamente la atención. Y pensemos en los tiempos en que estamos viviendo. Mire, solamente voy a hablarles de 2 beneficios. Hay muchísimos beneficios para enseñar, oportunidades para enseñar, evangelizar, beneficios. Pero yo quiero hablarte de 2 que tienen que ver con tu familia. Número 1, en estos tiempos que estamos viviendo, número 1, la unidad de la familia. ¿Cuánto necesitamos unir la familia? Yo creo que estamos de acuerdo en que hoy día la familia, aun cuando vive bajo el mismo techo, no conviven en comunión. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su mundo aparte, con el celular, con la tablet, con el computador. Cada uno tiene hasta su avatar allí en el metaverso, ¿verdad? Cada uno vive en su mundo aparte. Y aun cuando viven bajo el mismo techo, ni siquiera se puede decir que compartan los alimentos juntos, porque aún en el comedor, allí vemos a los hijos y los padres, cada uno atento a su propio celular. Y pare de contar. La reunión del día de familia, el altar familiar, oiga, pues es una oportunidad de unir la familia, la unidad familiar. Pregúntate una cosa, ¿sabes tú acerca de la vida de tus hijos? ¿Estás enterado de en qué andan? Porque muchas veces los padres realmente nada saben de los hijos. Y si la ponemos al revés, ¿qué tanto saben los hijos de los padres? Muchas veces los hijos tampoco saben nada de los padres. ¿Y será que eso pasa también entre esposo y esposa? ¿Cuántas esposas no tienen ni la más remota idea ni en qué anda su esposo? Y su esposa y su esposo menos. En definitiva, el Día de la Familia, uno de los beneficios importantísimos en estos tiempos particulares que estamos viviendo, es mantener la unidad familiar. Mismo Jesús, el Señor Jesús, dijo en el libro de Mateo, capítulo número 12, el versículo número 25, la Escritura dice: Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad o una familia divididas no puede durar. Wow, mis amados.
Qué gran verdad. Aquí, y creo que no tengo mucho esfuerzo que hacer para convencerte de la cantidad de hogares destruidos, fracasados, familias divididas que estamos recibiendo, cuánto más después de la pandemia. ¿Cuántos hogares, cuántas familias totalmente destruidos? ¿Por qué? Porque cada uno tenía su propio interés, su propio dispositivo, su propio teléfono, su propio celular, su propio computador, y cada uno vivía en su propio mundo. Un altar familiar entonces se convierte en ese instrumento, esa herramienta de Dios para que las familias se unan, para que las familias participen en una comida, en la elaboración de la comida, para que la familia participe de la diversión, del juego. Hermano, no todo es liturgia, no todo, hermano, tiene que ser trascendental. No, que la familia se divierta junta, pero también que la familia ore junta, que pasen tiempos juntos, que aprendan los unos de los otros, que oren los unos por los otros. En esos momentos de tiempo de familia, muchas veces salen a flote temores, necesidades, angustias que los miembros de la familia individualmente tienen y que quizás algunos ni idea tenían de que estaba sucediendo, y podemos orar los unos por los otros. Oportunidad de Dios para unir la familia en un momento en que el mundo lo que está tratando y lo que está buscando es de separar, de destruir completamente las familias. Entonces, beneficio número 1, la unidad familiar. Eso no tiene precio, mi amado hermano. La unidad de tu familia. Y si el primer beneficio tiene que ver con la unidad de la familia, el segundo beneficio que quiero comentarte en este día es el beneficio de la protección de la familia. ¿Tú crees que tu familia necesita protección? Te lo quiero poner de esta manera. Mira, la familia es un invento de Dios. Fue Dios el que diseñó, fue Dios el que creó la familia. No fue la cultura, no fue la religión, no fue el gobierno, fue Dios. Y es Dios el que tiene la autoridad, por ser el creador, de poner las normas de la familia. Y Dios estableció normas en la familia, maneras del diseño divino para que el hombre realmente se pueda relacionar, pero también que la especie se pueda mantener en esta tierra. Y entonces, ¿por qué hablamos de protección? Porque tenemos claro que Satanás no puede contra Dios, pero como no puede contra Él, entonces Él sí quiere atacar, destruir todo diseño que venga de Dios. Y ahí encuentras la razón, el por qué la familia hoy día es tan atacada. El mismo Satanás está atacando las familias para destruir lo más amado de Dios y hacer sufrir el corazón de Dios. Ese es el ataque del diablo sobre nuestras familias. Siempre, como el diablo sabe que no puede atacar a Dios, entonces trata de destruir lo que es su diseño tan amado. Y por eso la familia es uno de sus objetivos favoritos. Y Satanás entonces se encarga de utilizar el ego de los miembros de la familia, la concupiscencia, o sea, la inclinación hacia el mal que cada uno de nosotros podemos tener como oportunidad para destruir a la familia, para destruir ese diseño de Dios. Y pues no necesitamos, hermano mío, hacer estudios muy profundos para encontrar ejemplos de la claridad y de la veracidad del ataque al que está siendo sometida la familia. ¿Cuántas familias vemos que son abandonadas por su padre? El esposo abandona a la esposa
se daña la unidad familiar. Esposas faltando a la lealtad, a la sinceridad en el hogar. Esposas abandonando también a sus esposos. Hijos que crecen sin padre o sin madre. Hijos que son llevados por el enemigo a las drogas, al alcohol, a la destrucción, a las adicciones. Hijos que, hermanos míos, son llevados y arrastrados al infierno con cuanta doctrina, doctrina y filosofía que el mundo ofrece y que atrae y seduce a los hijos y son llevados al mismísimo infierno, apartados completamente de Dios. ¿Cuántas estrategias hay del enemigo para arrastrar a nuestras generaciones lejos de Dios? Y reunión de día de familia, reunión de altar familiar es oportunidad clarísima para enseñarle a nuestros hijos acerca de la doctrina, para enseñarle a nuestros hijos acerca de nuestra fe, para enseñarle a nuestros hijos y mostrarles la realidad de una relación con un Dios vivo, un Dios que participa en nuestras vidas. La Escritura tiene un versículo que a mí me llama poderosamente la atención en ese sentido. Está en Eclesiastés capítulo número 4, el versículo número 12. Eclesiastés 4, 12. Dice la Escritura: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Ha leído usted una verdad más contundente que esta? Pues hermano, qué hermosa verdad la que encierra este versículo. Si como familia perseveramos juntos en la fe, nos defendemos. Si oramos juntos, si leemos la Escritura juntos, si pues hermano nos acompañamos en nuestra vida devocional como familia, como dice la Escritura, oiga, uno puede ser vencido, pero dos se ponen espalda con espalda y se defienden, se ayudan. La Escritura dice que seremos atacados, ¿cierto? Y dice aquí que si uno está solo puede ser vencido. ¿Cuántos miembros de familias aislados, solos, lejanos, nunca nos vemos? Cuando nos damos cuenta, no, que aquel hijo, que aquel hermano se perdió porque nunca hubo un contacto con él. Nunca supimos de en qué andaba. Pero día de la familia es cercanía. Y cuando entonces recibimos el ataque, pues entre todos podemos responder el ataque. Aquí dice, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. La sacrosanta Reina Valera dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso tiene que ver con, hermanos míos, cuántos miembros de nuestra familia son. Yo sé que tú aplicas este versículo normalmente al matrimonio, que esposo, esposa más Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y esa es una buena aplicación, pero la verdad que lo que la Biblia está diciendo aquí va mucho más allá, y es que uno solo puede ser vencido, pero la familia unida jamás será vencida, y eso nada tiene que ver con sindicalismo, eso tiene que ver es con la fuerza, el poder que hay en la unidad de la familia. Vamos a entender cómo nos podemos realmente pues defender y ayudar cuando estamos unidos, cuando levantamos allí un altar familiar. Y aquí dice que cordón de 3 dobleces. Mira, nosotros con mi esposa 2, tenemos 4 hijos, son 6, pero ahora ellos están casados. Entonces ahora ya no somos 6 más 4, entonces ahora somos 10. Y tenemos 5 nietos, ya somos 15. ¿Será que entre 15 nos podemos defender los unos a los otros? ¿O será más fácil uno solo? Y estoy pensando en que nosotros como familia completa, también nosotros tenemos oportunidad de tener nuestro altar familiar en completa la familia.
pero mis hijos que ya están casados y tienen sus hogares, ellos deben levantar su altar familiar allí en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijitos o con su hijito, y entonces allí hacer su altar familiar, para que nuestras generaciones sean guardadas. Unidad y protección. No podemos descuidar la comunión en la familia, ese tiempo en familia para compartir y hacer fuertes lazos familiares, hacer fuertes las relaciones entre la familia y hacer fuertes esas relaciones en el Señor y con la ayuda del Señor. Y podemos entonces mantenernos en esa lucha por nuestra salvación. Y no que la salvación la tengamos que alcanzar y que la tengamos que ganar. No, hermano, esa es gratis. Pero necesitamos conservar nuestra santidad. Nuestra santidad, nuestro apartarnos delante de Dios, nuestra consagración a Dios. Y eso mucho más fácil se hace si tenemos familia unida. Y ahora, hermano, si tenemos una familia unida en el Señor, que se edifica en un altar familiar, créeme, podemos tener una iglesia mucho más fuerte. Mucho más fuerte. No necesitamos ofrecer sacrificios y holocaustos. No. El Señor ya lo hizo. Pero como familia nosotros sí nos podemos ofrecer como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso hará familias fuertes, pero también iglesias fuertes. Yo no sé, no creo que tú estés levantando tu altar familiar. Pienso que de pronto la gran mayoría no. Es probable que eventualmente uno que otro lo esté haciendo, pero la invitación es a que de hoy en adelante, de aquí hacia adelante, tomemos un tiempo especial de la semana y hagamos estas 3 cositas. Veremos los beneficios que esto produce, y a medida que se establezca el altar familiar en cada uno de los hogares, pues oiga, nos estaremos haciendo mucho más fuertes. Y claro, mi amado, claro, estoy consciente de que esta sencilla estrategia de Dios tiene una tremenda oposición de parte del enemigo. Por eso, para que tú levantes el altar familiar en tu hogar, vas a tener tremenda determinación, tremenda resolución. Es tomar la decisión, ¿lo hago o lo hago? Porque esto se lo aseguro que va a tener mucha oposición. Aquí es donde usted y yo podemos experimentar la guerra espiritual. Y entonces, pues, qué pena contigo, pero te lo digo, aquí no se van a aceptar excusas, porque tú vas a encontrar una cantidad de excusas para no hacerlo. Y no es un asunto conmigo, es un asunto con el Señor. Es un asunto con el propósito que Él nos puso en este año, contar los hechos poderosos de Dios a nuestros hijos para que ellos aprendan a confiar en Dios. Ellos lo van a hacer y el enemigo no lo quiere permitir. Se necesita de tu determinación, la resolución de que tú lo haces o lo haces. Y excusas, hermano mío, claro que van a aparecer. Hay muchas excusas para no tener la reunión. Circunstancias surgirán de un momento a otro que bloquean ese tiempo especial, que como que no lo permiten. Pero pues poco a poco, vamos implementando esa costumbre, ese hábito en nuestro hogar del día de familia. Yo sé que tú estás muy ocupado. Yo sé que tú eres una persona muy seria y entonces pues te impide el tirarte en el piso con tus hijos. Yo sé que excusas hay. Yo sé que las excusas muchas veces vendrán de parte de nuestros hijos. Cuando se les anuncie el día de la familia, entonces, no, que jartera, que eso no, que eso no les gusta, que la hora de los devocionales, no.
Yo sé que excusas pueden venir porque tú quizás digas, no tengo la capacidad, es que yo pues no sé enseñar la Biblia. Yo sé que hasta, hermanos, si usted determina que el día es el martes y que es a las 7 de la noche, solo es un ejemplo, me imagino que ofrecerán a esa hora estrenos de películas, ofrecerán que ese día es el partido de la Selección Colombia que asiste a la final de fútbol de la Copa Mundo. Hermano, distracciones van a aparecer. Tú verás la necesidad de la resolución, de la determinación para encontrar ese momento, esa oportunidad para compartir con tu familia y recibir inicialmente esos dos beneficios. Tu familia se mantendrá y tu familia será guardada. Tenemos la invitación de parte de Dios, tenemos el respaldo de parte de Dios, y por eso quería mostrarte de que es muy importante que la Biblia nos muestra que la relación con Dios incluía altares. No altares, hoy día no necesitamos altares de piedra y de tierra, necesitamos altares devocionales, tiempo apartado para el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por eso quiero concluir con un consejo que Moisés le da al pueblo. Dice Moisés allí, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, escribe lo que él recibió de parte de Dios. Dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y los mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado, si quieres tener una familia bendecida, una familia victoriosa, es vital, es determinante que la palabra de Dios sea ese fundamento, sea ese cimiento que sostiene tu familia, esa relación con el Señor. Y acuérdate, esposo, padre, tú has sido designado como cabeza, como guía de tu hogar, no solamente en los asuntos económicos, sino cuanto más en los asuntos espirituales. Tú, querido varón, eres el responsable. Pero también, madre, tú que eres cristiana, tú que eres creyente, quizás tú no cuentas con esposo, o quizás tu esposo no quiere hacerlo. Usted puede recibir la ayuda del Señor para edificar esa familia en el altar, para llevar esa familia delante del altar de tu Señor, delante del altar de tu Dios. Y quizás dices, no tengo el conocimiento de las Escrituras. Dios te ayudará, Dios te revelará. Dios espera que usted, mujer, quizás sea esa luz en su hogar. El Señor te respaldará, tenlo por seguro. Pero si tú eres un hijo cristiano
y tus padres no son creyentes, qué oportunidad de oro para hablarles del Señor. La Escritura dice que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, porque es la oportunidad que tenemos los creyentes de llevar la salvación a nuestro hogar, de que nuestros familiares conozcan del Señor. Es oportunidad de invitar a ese primo, a ese tío, a ese amigo cercano, traerlo a nuestro hogar y que comparta de estas sencillas cosas que Dios quiere que se vuelvan un hábito en nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Señor, yo te doy gracias porque tú nos haces conscientes de lo fácil, Señor, de lo increíblemente fácil que podemos hacer tu voluntad, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada familia y pido por cada uno de los miembros de la iglesia y personas que escuchan este mensaje, Señor, para que lo reciban en el corazón, para que lo apliquen en sus familias, para que tu reino, oh Dios, sea extendido en esta tierra, Señor. Para que levantemos familias unidas, para que, Señor, en medio de la guerra espiritual, la familia tenga defensa, Señor. Que nos podamos guardar, que nos podamos proteger los unos a los otros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque esta costumbre sencilla, Padre mío, nos permitirá enfrentar los tiempos como vienen, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada padre, cada esposo, cada esposa, cada hija, Señor, cada hijo. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, a reunirnos en familia, esa es la tarea. Reunirnos en familia. 3 cosas. Comamos, juguemos y oremos. Amén. Hermanos, bendiciones. Y con el favor del Señor, la próxima semana nos veremos en este mismo lugar.